Hola, bienvenidos a un video más de mi canal. En este video te presentaré la biografía del faraón más importante de Egipto, Ramsés II, donde intentaré comentarte los aspectos más importantes de su vida. Antes que nada me gustaría invitarte a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Seguirme en mis redes sociales para mantenerte al tanto de nueva información y comentar qué tema te gustaría ver en próximos videos. Sin más que decir, comencemos. La figura del gran Ramsés II, el tercer soberano de la dinastía decimonovena, es una de las más adecuadas para caracterizar un momento de la historia del Egipto antiguo, porque su largo reinado representó para este país, en el siglo XIII, el logro de un feliz equilibrio que ya no se volvería a repetir. Todo lo relacionado con él es grande. Reinó 67 años, engendró más de una centena de hijos, multiplicó las estatuas colosales, sembró el Egipto de ciudades nuevas. Su victoria de Cadés sobre los hititas fue cantada en uno de los más largos textos de la literatura faraónica. Murió casi centenario. En el sucederse de varias generaciones, Ramsés II se convirtió en un ideal de prestigio y de potencia al que se recurría con admiración en los tiempos de crisis y de colapso. Otros 9 soberanos tomaron su nombre, casi para evocar mágicamente un tiempo afortunado. No se conoce con seguridad a qué edad subió al trono, pero sí que era muy joven. Tampoco se poseen documentos específicos relativos a los últimos años de su reinado, aunque se sabe que por esa época en todo el Oriente estaba explotando un complejo fenómeno de migraciones de pueblos indoeuropeos, destinado a descomponer el equilibrio de las fuerzas políticas y comerciales. Pueblos del mar los llamaron los egipcios, y de ellos se conocen 9 grupos. La invasión de dichos pueblos del mar coincidió también con una evolución fundamental en el campo de la cultura material, la total sustitución del hierro por el bronce en las armas y en los utensilios. La fuerza de las nuevas poblaciones se ligaba en gran parte a la superioridad material del nuevo tipo de armamento, producto de la revolución técnica que se expandió por todo el Mediterráneo oriental, justamente a través de las mencionadas poblaciones, en el último cuarto del siglo XIII. Ramsés reinó hasta el límite de estos acontecimientos revolucionarios. Sus hijos y sucesores se verán obligados a una defensa cada vez más desesperada e inútil. Pero cuando el octogenario soberano fue depositado en su morada de eternidad en el Valle de los Reyes, su figura pertenecía ya a la historia mitificada, a un ciclo glorioso, definitivamente cerrado. 1301 a 1235 a.C. ¿Quién fue Ramsés II? Faraón durante la Edad de Oro de Egipto, el rey Ramsés II construyó más monumentos y engendró más hijos que ningún otro rey egipcio. Fue el abuelo de Ramsés II, Ramsés I, quien elevó a su familia de origen humilde a la nobleza gracias a sus hazañas militares. Su padre, Seti I, aseguró la prosperidad del país explotando minas y canteras. Además, reforzó la frontera norte contra los hititas, un pueblo de la actual Turquía. Cuando Ramsés ascendió al trono, los hititas aprovecharon la oportunidad para poner a prueba al joven faraón y la seguridad de la frontera septentrional de su imperio. Invadieron y capturaron la estratégica ciudad comercial de Cadés, ubicada en lo que hoy es Siria. Coronación. El texto describe un momento crucial en Egipto, cuando la ciudad de Tebas se encontraba envuelta en tensión tras la muerte del faraón Seti I. Los sacerdotes se esforzaban por cumplir meticulosamente sus deberes sagrados, mientras el país entero se sumía en la incertidumbre. Los mensajeros fueron enviados a todos los rincones del reino para anunciar lo sucedido en la corte. Aún resonaba en la memoria de la gente la voz que, tras mencionar el año, el mes, la estación y el día, proclamaba: el dios Men-Maat-Re, Seti I, ha ascendido a su horizonte, el rey se ha elevado al cielo, se ha unido al disco solar, se ha fundido con quien lo creó. El silencio de los cortesanos, embargados por la tristeza, creaba una atmósfera inquietante. Sin embargo, también era alentador saber que el heredero al trono, el príncipe Ramsés, había asumido sus responsabilidades y estaba realizando los rituales necesarios para asegurar la inmortalidad del rey fallecido, quien, aunque gobernó con mano firme, había garantizado la paz y el orden que tanto dioses como hombres requerían. Mientras los embalsamadores trabajaban con precisión sobre el cuerpo de Seti I, preparando al faraón para alcanzar la inmortalidad y renacer como Osiris, el dios del inframundo, Ramsés se preparaba para tomar el trono como la nueva encarnación de Horus en la tierra. Todos los actos que se realizaban tras la muerte del rey ya estaban establecidos.
Ramsés subiría al trono de Egipto como nueva encarnación en la tierra del dios Horus, hijo de Osiris. Sin embargo, la muerte del monarca implicaba un desequilibrio en el orden cósmico, conocido como Ma'at. Este debilitamiento de Egipto lo exponía a amenazas externas e internas, desde enemigos extranjeros hasta fenómenos sobrenaturales que podrían manifestarse en plagas, hambre y desgracias, sumiendo al reino en el caos. A pesar de que el príncipe heredero cumplía con los rituales para que su padre alcanzara la eternidad entre los dioses, la coronación aún no se había llevado a cabo. Esta ceremonia era esencial para que Ramsés restaurara el orden cósmico y asegurara la estabilidad del universo. Una coronación fastuosa para mantener el orden tanto en el reino como en el cosmos entre reinados. Los nobles, sacerdotes y dioses preparaban la coronación del nuevo faraón, un evento que le daba la legitimidad necesaria para gobernar. Aunque los textos egipcios que describen esta ceremonia son escasos, permiten imaginar su esplendor. La coronación no ocurría en un lugar fijo, sino que cada rey elegía un sitio de gran significado religioso o político, como Tebas, Menfis, Heliópolis o Sais. Nobles, sacerdotes y dioses preparaban la coronación del nuevo monarca, que le daba legitimidad para gobernar. La ceremonia comenzaba con un baño ritual destinado a purificar al futuro rey. Mientras entonaban himnos y alabanzas, dos sacerdotes con máscaras de halcón e ibis, representando a los dioses Horus y Tot, realizaban una especie de bautismo, vertiendo agua del Nilo sobre el faraón para limpiarlo de las impurezas humanas. Luego, el nuevo rey era ungido con 7 aceites sagrados que lo protegían del mal y lo conectaban con fuerzas mágicas: perfume de festival, aceite sagrado, resina, aceite Negnem, aceite Woud, aceite de cedro de la mejor calidad y aceite libio. Estos aceites provenían de la tierra primordial de donde surgió el mundo. El baño con agua del Nilo, fuente de vida, y la unción con los óleos tenían un propósito doble. Por un lado, permitían el renacimiento de Ramsés, otorgándole una nueva existencia de naturaleza divina y poderosa como soberano de Egipto. Por otro lado, lo conectaban con los orígenes del mundo y del cosmos. Finalmente, una parte importante de la ceremonia incluía una carrera ritual alrededor de un muro o una área delimitada por mojones, que representaba el muro blanco de Menfis, la primera capital de Egipto y símbolo del territorio que gobernaría. Con esta carrera, el faraón aseguraba su control sobre el país y lo protegía. Ya que el nuevo soberano había renacido a una nueva vida, debía recibir nuevos nombres. Como todos los niños de Egipto, ya había recibido un nombre al nacer, pero los faraones adoptaban 5 nombres, cada uno precedido por títulos que los conectaban con conceptos divinos. Estos nombres eran inscritos en los frutos del árbol de la Persea, un acto directamente relacionado con el destino. Los reyes adoptaban 5 nombres, precedidos por títulos que los unían a conceptos divinos. Estos nombres debían ser registrados en los frutos del árbol de la Persea. Tras recibir estos nombres, al igual que los recién nacidos, el futuro faraón debía ser alimentado con leche. No obstante, él lo hacía de manera mágica al ser amamantado por una diosa maternal, cuya leche le confería cualidades divinas. Esta diosa podía ser Isis o alguna de sus representaciones, Nekhbet, Hueretecau, Mut o Hathor. Las coronas reales. Era crucial que el faraón realizara la ceremonia de coronación en 2 fases, primero como soberano del Alto Egipto, al sur de Menfis, y luego como rey del Bajo Egipto, al norte de dicha ciudad. Durante la ceremonia, sentado en un estrado, era coronado con las distintas insignias reales, probablemente ofrecidas por los dioses Horus y Ses, representando al norte y al sur respectivamente, y recibía los cetros. En la coronación de la reina Hatshepsut, por ejemplo, se le impusieron las coronas en este orden: primero el tocado Nemes, seguido por el casco ceremonial Jepres, luego el Ibes, y después la corona roja, la Atef, la Yenu, la de Re, la blanca y finalmente la corona doble. De todas las coronas, las más importantes eran la roja, la blanca y la doble, que eran impuestas al nuevo faraón por el dios Atum, representado por un sacerdote con la máscara del dios. Las coronas más relevantes eran la roja, la blanca y la doble, colocadas al nuevo soberano por el dios Atum, personificado por un sacerdote enmascarado. En su papel de rey del norte, el faraón vestía la corona roja, bajo la protección de la diosa Wayet, en la capilla Perur. Luego, como rey del sur, se le colocaba la corona blanca o Shent, en la capilla Per-Neser, vinculada a la diosa Nekhbet. Estas coronas tenían significados que iban más allá de lo político. La roja simbolizaba la fuerza femenina,
mientras que la blanca representaba el principio vital masculino. La unión de ambas daba lugar a la corona doble, símbolo del poder del faraón sobre el Egipto unificado. Esta corona, llamada Sejenti o las dos poderosas, mostraba al faraón como señor de todo Egipto. Dependiendo de si se quería destacar su rol en el Alto o Bajo Egipto, la corona roja se colocaba sobre la blanca o viceversa. A su vez, esta doble corona estaba relacionada con el poder terrenal, en contraste con la corona Atef, asociada con el mundo de los muertos y Osiris. Entre la vestimenta del faraón destacaban las sandalias blancas, signo de pureza, que simbolizaban el control del monarca sobre el mundo que pisaba. También se le entregaban joyas ceremoniales, pectorales y collares mágicos, junto con diversos cetros. Entre ellos estaban el Nejej y el Eka, cuyo origen podría remontarse a las primeras etapas de la civilización faraónica. El flagelo Nejej, que inicialmente fue un instrumento utilizado por los pastores para guiar al ganado, se transformó en un emblema de poder, sirviendo como símbolo de guía para gobernar a los hombres. El cayado Eka, que posiblemente tuvo un origen similar, también se empleó como símbolo de protección y liderazgo. Ambos eran considerados elementos esenciales del poder faraónico y se encuentran representados en enterramientos como símbolos de la protección real. Primeros años de reinado. Es necesario precisar que la mayor parte de los documentos pertenecientes al reinado de Ramsés II, al menos los que han llegado hasta nosotros, son de origen oficial, lo que quiere decir que los datos pueden estar escritos a través de la perspectiva egipcia o del propio faraón. No se sabe con seguridad a qué edad subió al trono, lo que sí sabemos es que fue muy joven. Sus primeros actos políticos están documentados en una larga inscripción fechada al cumplirse el primer año de su reinado, sobre el muro pórtico del gran templo de su padre Seti I, dedicado en Ábidos al dios Amón. El epígrafe refiere que Ramsés se había trasladado a la capital para ser coronado y recibir el saludo del clero tebano, por lo tanto, había participado en la gran fiesta anual de Ope, cuando la barca sagrada de Amón se transportó en procesión desde el templo de Karnak al templo de Luxor, luego de rendir homenaje al dios nacional. El joven soberano había ascendido a Ábidos para inspeccionar el templo que había quedado inconcluso tras la muerte de su padre. El documento atestigua la continuidad de la política paterna que el hijo trata de perfeccionar. Hazaña en Cadés. Ramsés II dirigió sus fuerzas hacia la reconquista de Cadés, pero fue engañado por espías que le hicieron creer que los hititas estaban lejos del campamento egipcio. Al revés, estaban al acecho en las cercanías y emprendieron el ataque. Los egipcios estaban al borde de la derrota cuando los refuerzos llegaron justo a tiempo. Ramsés II ganó esa batalla pero no ganó la guerra. Sus debilitadas tropas se retiraron de Cadés, pero Ramsés no estaba dispuesto a permitir que una simple verdad empañara su supuesto triunfo. Ordenó la creación de murales en los templos de todo Egipto, representándolo como el único vencedor que derrotaba a los invasores. En realidad, tras años de negociaciones, Ramsés II terminó firmando un tratado de paz con los hititas. Este acuerdo es el primer tratado de paz del cual se conserva el texto. Entre sus cláusulas, ambas partes se comprometían a la extradición de refugiados y a no tomar represalias tras su retorno. También acordaron brindarse apoyo mutuo en caso de ser atacados por enemigos extranjeros o internos. Una copia del tratado, escrita en jeroglíficos, fue grabada en una estela del templo de Karnak, mientras que otra copia, en acadio, fue hallada en una tablilla de arcilla en Turquía en 1906. La importancia de este tratado se refleja en que una réplica de la tablilla está exhibida en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Como gesto de buena fe diplomática, Ramsés contrajo matrimonio con la hija mayor del rey hitita. La princesa se unió a él, a Nefertari, su gran esposa real, y a su numerosa familia. Ramsés tuvo más de 100 hijos en su nueva capital, Pi-Ramsés, que audazmente nombró en su propio honor. Reinado. La riqueza del reinado de Ramsés II se refleja en su monumental campaña de construcción, la más grande jamás emprendida por un faraón. Los templos de Karnak y Abu Simbel figuran entre las mayores maravillas del antiguo Egipto. Su templo funerario, el Ramesseum, albergaba una vasta biblioteca con alrededor de 10.000 rollos de papiro. Además, honró a su padre y a sí mismo finalizando los templos de Abidos. Otras hazañas durante su gobierno, como la construcción de numerosos templos y monumentos, grandes alianzas con pueblos cercanos,
Restauraciones de algunos de los palacios de antiguos faraones que se habían deteriorado. El papiro real, conservado en el Museo Egipcio de Turín, contiene resúmenes de operaciones fiscales y en él presenta la lista de soberanos agrupados en familias reinantes en orden progresivo, desde Menes a Ramsés II. De acuerdo al resultado de los cálculos más recientes, el largo reinado de Ramsés ha sido fijado entre los años 1290 y 1224. Los acontecimientos más notables del reinado están documentados en los años siguientes: Año 1, ascensión al trono, gran inscripción de ávidos. Año 2, estelas de Cubán. Año 4, primera campaña de Siria. Año 5, batalla de Cadés. Año 8, campañas en Palestina y Siria. Año 11, tratado de paz con el Imperio Hitita. Año 30, primer jubileo. Año 41, matrimonio con la princesa hitita, segundo jubileo. Los jubileos siguientes se realizarían cada 3 años. Año 67, muerte del rey. A pesar de todos los esfuerzos de Ramsés II por garantizar que su legado perdurara, hubo un testimonio de su poder que no pudo anticipar. Después de su muerte, 9 faraones posteriores adoptaron su nombre al ascender al trono, consolidando así su estatus como el grande entre los gobernantes de Egipto. Gran campaña de construcción. Durante el reinado de Ramsés II, Egipto experimentó un auge sin precedentes en la construcción de monumentos, consolidando su poder y legado a través de colosales obras arquitectónicas. Ramsés II no solo se destacó por sus habilidades como gobernante y guerrero, sino también por su ambición de dejar una huella eterna en la historia a través de sus impresionantes edificaciones. Uno de los monumentos más emblemáticos de su reinado es el templo de Abu Simbel, tallado directamente en la roca de Nubia. Este majestuoso templo no solo estaba dedicado a los dioses Ra-Horajti, Amónita, sino que también glorificaba al propio Ramsés, a quien se le veneraba como una deidad viviente. Las 4 enormes estatuas del faraón, esculpidas en la fachada, son símbolos imponentes de su poder divino y militar. Además, el interior del templo contiene escenas de la vida del faraón, incluyendo su victoria en la famosa batalla de Cadés. Otra obra monumental es el Ramesseum, su templo mortuorio en Tebas occidental. Aquí, Ramsés II plasmó su deseo de ser recordado por siempre a través de imponentes estatuas y relieves que detallan sus triunfos militares y su rol como protector de Egipto. Este templo es un testimonio de cómo Ramsés II utilizó la arquitectura para proyectar su autoridad tanto en la vida como en la muerte. En Luxor, Ramsés continuó con la expansión del templo dedicado al dios Amón. Aunque el templo fue originalmente comenzado por faraones anteriores, Ramsés añadió una gran entrada flanqueada por colosales estatuas de sí mismo y un par de obeliscos. Este gesto reflejaba no solo su reverencia hacia los dioses, sino también su deseo de ser eternamente vinculado a los espacios sagrados más importantes del imperio. El gran salón hipóstilo en Karnak, una de las estructuras más impresionantes de la historia egipcia, también recibió el toque de Ramsés. Aunque comenzó bajo faraones anteriores, Ramsés II completó esta sala con gigantescas columnas adornadas con intrincados relieves que narraban sus hazañas militares y su divinidad. Asimismo, Ramsés fundó una nueva capital en el delta del Nilo, conocida como Pi-Ramsés o la Casa de Ramsés. Esta ciudad se convirtió en el centro administrativo y militar del imperio. Aunque hoy en día quedan pocos restos de la ciudad, las crónicas de la época la describen como una metrópolis de proporciones inmensas, llena de templos, palacios y monumentos. Con estas construcciones, Ramsés no solo celebraba a los dioses y su reinado, sino que también aseguraba que su legado fuera recordado por milenios. Los monumentos que erigió son una muestra de su habilidad para utilizar la arquitectura como una herramienta política y espiritual, reforzando su posición como uno de los faraones más poderosos de la historia de Egipto. Su gran amor. Ramsés II ascendió al trono ya casado con Nefertari y con hijos, incluido su primogénito, que nació unos 5 años antes de su coronación. Es relevante mencionar que cuando se casaron, ambos tenían alrededor de 15 años y Ramsés II ya estaba casado con Isis Neferet, a quien Nefertari acabó desplazando y relegando al olvido. Los títulos que ostentó reflejan sus diversas facetas y el gran amor y reverencia que el rey le profesaba. Gran esposa real, este título le otorgó el estatus de compañera principal del faraón, la elegida para reinar junto a él. Esposa del dios, indica que ella fue la elegida para engendrar al futuro rey, legitimando así su descendencia y poder.
Señora de las dos tierras y soberana del Alto y Bajo Egipto, estos títulos sugieren su participación en asuntos de Estado y su rol como gobernante. Soberana de todas las tierras, este título, normalmente reservado para el faraón, muestra su gran influencia y estatus elevado. Grande en favores, implicaba una función en el ámbito judicial, sugiriendo su participación en asuntos legales. La que satisface a los dioses, destaca su importancia en el ámbito religioso, similar al título dado al faraón en los rituales. Ramsés II llamaba esposa dulce de amar, reflejando su afecto y predilección por ella. Nefertari es mencionada en textos, poemas e inscripciones como la única amada de Ramsés. Más allá de su conocida belleza, Nefertari fue una figura de gran relevancia en la vida pública y privada, participando activamente en ceremonias oficiales y religiosas junto a su esposo. Nefertari fue honrada con una tumba y un templo que reflejan su estatus y la devoción de Ramsés hacia ella. Tumba en el Valle de las Reinas, la tumba de Nefertari, QV66, está situada en el Valle de las Reinas, en Luxor. Es una de las tumbas más espectaculares y mejor conservadas de la región. Descubierta en 1904, la tumba está decorada con vibrantes frescos que muestran a Nefertari en diversas escenas, desde adoraciones a los dioses hasta la vida en el más allá. La calidad de las pinturas y las inscripciones es excepcional, lo que demuestra la importancia de Nefertari y su alto estatus. Los frescos en su tumba son notables por su colorido y detalle, y la representación de Nefertari con una gran dignidad es evidente a lo largo de las paredes. Templo de Abu Simbel. Ramsés también construyó un templo en su honor en Abu Simbel, conocido como el Templo de Nefertari o el Templo de Hathor. El templo, situado junto al gran templo de Ramsés en Abu Simbel, está dedicado a la diosa Hathor y a Nefertari como su manifestación en la tierra. El templo está adornado con grandes estatuas de Ramsés y Nefertari, que representan a la pareja real y destacan la importancia de Nefertari en el ámbito religioso. Las estatuas en el templo muestran a Nefertari en una postura similar a la de Ramsés, subrayando su papel igualmente importante. El templo no solo sirvió como un lugar de culto, sino también como un símbolo de la devoción de Ramsés hacia su esposa. Ambos monumentos subrayan el respeto y amor que Ramsés sentía por Nefertari, reflejando su posición destacada en la corte egipcia y en la religión. Muerte. Ramsés, quien reinó durante aproximadamente 66 o 67 años y celebró 11 festivales Ebsed, murió a los 90 años. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba KV7. Su momia, descubierta en 1881, corresponde a un hombre de edad avanzada, muy alto, con una cara alargada y una nariz prominente. El fallecimiento de Ramsés II fue un evento monumental para el antiguo Egipto. Durante su extenso reinado, él se convirtió en una figura central y omnipresente en la vida de los egipcios. Su longevidad y el largo periodo en el poder significaron que para muchas personas, él era el único faraón que conocían. Su muerte marcó el fin de una era que había estado definida por su liderazgo y las grandes construcciones y reformas que emprendió. La transición de poder tras su fallecimiento debió haber sido un momento de gran impacto, ya que representó un cambio abrupto en una era de estabilidad y continuidad que él había asegurado durante décadas. La incertidumbre y el desafío de mantener el legado de Ramsés fueron grandes para sus sucesores y para el pueblo egipcio, que había crecido bajo su gobierno prolongado y su constante presencia en la vida nacional.